Estimados estudiantes, es un gusto volver a estar con ustedes. En este archivo vamos a trabajar las funciones de texto, búsqueda y referencia, y vamos a también a trabajar tablas dinámicas. Lo primero que vamos a ver es en el archivo que hay una columna que se llama nombre completo, la cual vamos a construir a partir de nombre y apellido. Para esto vamos a irnos al menú de fórmulas, y en el menú de fórmulas vamos a buscar texto, y en texto vamos a encontrar concat o concatenar, dependiendo del equipo que tú tengas. En este caso el texto 1 va a ser el nombre. Típicamente uno diría que el texto 2 sería el apellido, pero si ustedes se dan cuenta, en un nombre compuesto siempre hay una separación por un espacio. Para Excel, este espacio debe ir entre comillas. En el texto 3 vamos a encontrar el apellido, ¿vale? Entonces acá voy a colocar en texto 2 el espacio entre comillas, pico en el texto 3 y elijo el apellido que esté en la misma línea. Nos muestra la previsualización que dice Bernardo Reil y le vamos a dar listo. Luego de esto voy a cerrar el generador de fórmulas, voy a dirigirme a la esquina inferior de la celda y voy a darle doble clic, y ahí vemos cómo hay un autorrelleno, y acá se despliegan pues las opciones de autorrelleno con formatos, sin formatos o un relleno rápido, ¿vale? En este caso me voy a ubicar en categoría. ¿Qué vamos a hacer en categoría? En categoría vamos a jugar con traer desde una base a la cual yo llamo base pequeña. Vamos a traer a partir de la subcategoría, vamos a traer la categoría que le falta acá. Entonces esta es la base pequeña, permítanme, vamos a hacer una reducción de pantalla. Entonces a partir de esta base que está pequeña, la llamo así porque no hay una gran cantidad de datos, vamos a alimentar esta base que es grande. Para esto vamos a irnos vamos a utilizar la función buscar v, que la encontramos en el grupo de búsqueda y referencia. Le vamos a dar buscar v. En el buscar v encontramos que se muestra el generador de fórmulas. ¿Qué es el valor buscado? Pues lo que se repetiría, o las columnas que estén completas o que se repitan entre las dos bases de datos, la base grande y la base pequeña. Entonces en este caso va a ser la subcategoría. ¿Por qué es de la base grande? Porque la idea es alimentar esta gran cantidad de datos con pocos datos que hay en la base pequeña. La matriz sería la base pequeña como tal. Entonces me voy a dirigir acá y entonces vamos a seleccionar las dos columnas que corresponden la base pequeña. Es indiferente si lo hacemos con el título o sin el título. Lo importante acá es fijar. Recuerden que para fijar le vamos a dar Command T. Entonces en este caso vamos a dar Command T, hacemos la selección. Luego de haber seleccionado la matriz, de haber fijado la matriz, pues nos encontramos que hay el indicador de columnas. El indicador de columnas hace referencia dentro de esta matriz que acabamos de seleccionar qué es lo que le hace falta a la matriz grande. Entonces en este caso encontramos que es la categoría, que es lo que se encuentra en la segunda columna de esta matriz. Entonces colocamos 2 y el rango corresponde a una coincidencia exacta. Para eso escribimos la palabra falso, que es la coincidencia exacta, que llegue acá, encuentre suavizantes y nos envíe exactamente lo que corresponde al mismo renglón. Entonces para esto vamos a darle acá, vamos a dar listo y nuevamente vamos a hacer un autorrelleno. Entonces en este caso le doy doble clic y vemos como hay un autorrelleno, ¿vale? Voy a cerrar el generador de fórmulas y esta vez vamos a ver el descuento en porcentaje. Para esto vamos a utilizar la función de sí. Entonces para hacer un cambio en lo que manejamos, le vamos a dar acá sí y vemos cómo se despliega esta función, que es una función lógica, la cual va a consistir en lo siguiente. Si hay, comienza con una hipótesis. La hipótesis sería si las ventas brutas son mayores a 10 millones
2, 3, 1, 2, 3. Si las ventas son mayores, va a tener un porcentaje. Si esa condición se cumple, va a tener un porcentaje del 10% de descuento. Y si no se cumple, en este caso, no va a tener ningún tipo de descuento. Lo voy a dar listo. Y acá inicialmente ustedes me dirían, Víctor, pero la fórmula en este caso no funciona. Entonces, lo que sucede es una cuestión de formato. Entonces nos vamos a ir a inicio y al cambiar el formato de personalizado de moneda a un formato de porcentaje, van a ver que la fórmula en realidad sí está funcionando. Que lo que está por encima de 10 millones me está mostrando un 10%, pero cuando llega por ejemplo a estos ítems que es inferior a 10 millones me corresponde un 0%. Vamos a volver un poco más complejo el ejercicio y vamos a hacer algo que se llama anidar. Entonces voy a eliminar acá en qué consiste la anidación. ¿Qué pasa cuando no tenemos solo una condición de un 10%? Si por ejemplo tenemos condiciones que van de 5 a 10 millones y otra es 0%, adicional a la del 10% en ventas. Lo que se va a hacer acá entonces es irnos a este valor falso, que es el valor falso de la anterior fórmula, vamos a borrarlo y vamos a agregar un segundo sí, ¿vale? ¿Cuál sería la intención del segundo sí? Que aparte de la fórmula de que como opción el 10%, vamos a tener un segundo resultado. Pues igualmente va a ser una hipótesis. ¿Cuál va a ser la hipótesis? Que las ventas sean mayores a 5 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Las ventas sean mayores a 5 millones. Si las ventas son mayores a 5 millones, punto y coma, ahí ya tenemos el valor verdadero, va a ser como resultado un 5%. ¿Y qué pasa cuando no se cumple ni la condición del 10% ni la condición del 5%? Entonces vamos a cerrar con un 0%, que sería el descarte cuando no se cumple ni esta condición, ni esta hipótesis, ni esta hipótesis. Entonces cierro paréntesis y como hay dos sís en este momento en la fórmula, lo voy a cerrar con dos paréntesis hasta que se muestre negro en esta zona. Lo voy a dar enter y en este caso vamos a hacer un autorrelleno. Entonces al hacer el autorrelleno vemos cómo se completan las condiciones. Si está entre 5 y 10 millones, 5%. Cuando es menos de 5 millones y no cumple ninguna de las dos condiciones del 10 y del 5 millones, entonces es un 0%. En este caso nos vamos a hacer la misma operación, pero esta vez vamos a utilizar la función sí, pero de una vez vamos a integrar fórmulas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevamente, desde este punto voy a ingresar una función. Entonces la función es la función del sí. Entonces siempre ingreso las funciones desde diferentes puntos para que ustedes no se acostumbren que es siempre por un mismo lugar. Entonces nuevamente vamos a hacer la primera condición, que sería que las ventas brutas sean mayores a 10 millones. Entonces está 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si las ventas son mayores a 10 millones, acá sería un 10%. Pero de una vez voy a integrar ese 10%, lo voy a multiplicar por las ventas brutas. Entonces, ¿para qué? Para que me arroje un valor, como ustedes están viendo en la previsualización, en pesos, ¿vale? Y el valor falso va a ser integrar la segunda condición, que sería de los 5 millones. Entonces coloco el sí, abro paréntesis y sería la hipótesis sería que las ventas brutas sean mayores a 5 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Las ventas brutas sean mayores a 5 millones, punto y coma, que sería como el valor verdadero de esta hipótesis. Si las ventas son mayores a 5 millones, el descuento que les correspondería sería el 5%. Pero recuerden que queremos ver el resultado en pesos. Para eso entonces vamos a multiplicarlo por
las ventas brutas. Siempre estamos trabajando con el mismo nivel, K2, K2, K2 y K2. Punto y coma. ¿Qué pasa si no se cumple esta condición de los 10 millones? ¿Qué pasa si no se cumple esta condición de los 5 millones? Por defecto se entiende que sería el 0%. Y acá ustedes pueden ver que se está cumpliendo la condición del 10, del 5% y del 0%. Cerramos nuevamente con dos paréntesis porque hay dos sís integrados en la fórmula. Vamos a dar listo y acá ustedes ya ven cómo es la misma información que vemos acá, entonces la estamos viendo acá. Se generó un error. ¿Cuándo se genera este error? Por ejemplo, muchachos, cuando Excel por defecto en el segundo sí lo trae con entre comillas. Entonces en este caso vamos a eliminar las comillas del segundo sí. Lo está reconociendo como un texto y lógicamente no está haciendo ningún cálculo, y vamos a eliminar este segundo paréntesis que se generó automáticamente y le voy a dar enter. Entonces, le voy a dar enter y acá vemos como la primera celda está sin comillas. Entonces le vamos a dar doble clic y ahí ya vemos cómo se genera el resultado. Para términos prácticos voy a convertirlo en formato de contabilidad, voy a convertirlo en el formato de moneda, ¿vale? Para que me aparezca acá el 0. ¿Listo? La descripción del descuento, ¿en qué va a consistir? La descripción del descuento va a ser nuevamente una hipótesis. Entonces vamos a utilizar la función sí. ¿Cuándo se va a generar el descuento? Cuando acá sea mayor a 0. Entonces esta vez la función del sí me va a mostrar un texto cuando se cumpla la condición. Entonces nuevamente me voy a ir acá a fórmulas. En fórmulas le voy a decir insertar en valor lógico el sí. Listo. Y entonces ¿cuál va a ser la hipótesis? En este caso, cuando el valor del descuento sea mayor a 0, eso significa que me va a mandar un mensaje. Entonces esta vez, cuando coloco algo entre comillas, es como si fuera un mensaje, el valor sí verdadero. Entonces el mensaje va a ser con descuento, es decir, lo que sea mayor a 0 es porque tiene algún tipo de descuento. Pero ¿qué pasa cuando no es mayor a 0 o es igual a 0? Entonces sería sin descuento, es decir, cuando no se cumple la condición de la hipótesis de arriba, va a ser un valor falso. Entonces vamos a decir listo y vamos a hacer un arrastre. Acá le doy doble clic para hacer el arrastre y acá vemos que cuando es 0 es sin descuento. Vale, voy a cerrar el generador de fórmulas, me voy a las ventas netas y en las ventas netas vamos a hacer lo siguiente: vamos a hacer una operación. Entonces en este caso lo voy a hacer utilizando paréntesis para que ustedes vean la lógica que hay detrás de esto. Entonces voy a colocar igual y entonces en este caso las ventas netas serían las ventas brutas menos, y abro acá un par, entonces abro paréntesis y las ventas netas van a ser menos el 10%, o en este caso el descuento, por las mismas ventas brutas. ¿Qué estoy haciendo yo? Es como si hiciera el cálculo del valor del descuento acá entre paréntesis. ¿Por qué lo hago de esta manera? Para mostrarles a ustedes que Excel siempre hace el cálculo de una operación entre paréntesis. Primero hace lo del paréntesis y luego hace lo que está por fuera del paréntesis. Le doy enter y al darle enter me da el valor ya como tal. Listo, completado todos los campos de la columna, de todas las columnas, vamos a hacer una tabla dinámica. Entonces la tabla dinámica va a consistir desde el menú de insertar, vamos a darle tablas y en tablas voy a encontrar tablas dinámicas. Por defecto me trae una selección y siempre debemos verificar esto, que la selección primero
haga una selección de toda la base de datos, y segundo, es decir, algo que no está sucediendo acá, y segundo, que esa selección contenga los títulos. Entonces en este caso la tabla o rango va a ser toda la base de datos. Entonces me voy a ubicar acá y le voy a dar coma A, listo, o algunas veces coma E, o si no funcionan las anteriores dos opciones, hago la selección manual. Listo, entonces acá voy a hacer la selección de toda la base de datos. Entonces voy a dar la selección de toda la base de datos. Ok, llego hasta el último punto. Verifico que comienza desde A1 hasta el punto 401, o sea, desde acá hasta esta esquina que está fijado, y quiero ver la nueva tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva. Le voy a dar a aceptar. Se abre la tabla dinámica. Es importante que ustedes entiendan que cuando yo pico por fuera de la tabla dinámica, acá ya no me van a aparecer unos menús que se llaman analizar, pero cuando estoy adentro de la tabla dinámica, pico en la tabla dinámica, acá se despliega el menú de analizar y dice vale. Entonces en este caso vamos a hacer una tabla dinámica muy sencilla. Simplemente voy a seleccionar ciudad, automáticamente me lo lleva a filas, y voy a seleccionar acá con la barra de desplazamiento, me voy a ir a ventas netas y voy a darle ventas netas. Lógicamente acá en valores mi recomendación es que vayan variables de tipo numérico, y acá en filas y columnas variables de tipo de texto, ¿vale? Hacemos la selección y vemos que la tabla dinámica no está organizada, por así decirlo. Entonces lo primero que vamos a hacer es aplicarle un formato de moneda. Entonces, un formato de moneda, ya son más visibles las, por así decirlo, las cifras. Y acá en edición voy a encontrar algo que se llama ordenar y filtrar, y quiero ordenar de mayor a menor para identificar cuál fue la ciudad que más vendió. Luego de hacer esto, pico afuera y voy a hacer una selección de los valores sin el total. Me voy a ir a formato condicional y le voy a aplicar un formato condicional de escala de color. Entonces acá vemos como la tabla dinámica ya me está generando un valor, ya me está dando información relevante. Listo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Entonces quiero, por ejemplo, ver el valor total de las ventas netas. Entonces nuevamente coloco acá ventas netas, y acá ustedes pueden ver que también se puede arrastrar. Entonces acá arrastro, es el mismo valor, ¿vale? Entonces ¿para qué hice esto? Entonces para mostrarle algo que se llama la configuración de campo valor. Algunas veces se da cuando le doy doble clic en el título, otras veces tengo que irme a este icono de información para que me aparezca la configuración de campo valor. Entonces lo primero que yo quiero ver es que me aparece una ventana de resumir por y mostrar datos como. Entonces en resumir por yo le voy a dar acá recuento. ¿Qué significa el recuento? Que hiciera como la suma de cada uno de estos datos. Como es una suma, no debe ir en un formato de moneda como tal, sino debe ir en un formato general o de número. ¿Qué significa esto? Que en Medellín se hicieron 52 ventas y que tuvo este valor. En este caso, si ustedes quieren ver al detalle la información, le pueden dar doble clic, y al darle doble clic se genera una hoja nueva con un resumen que correspondería solo a la ciudad de Medellín, y donde podemos ver que la sumatoria de las ventas netas, si hiciera esto, la sumatoria de ventas netas fue de 849 millones, y que acá hay 42 datos, es decir, si yo hiciera un conteo 1, 2, 3, 4, 5, acá hay 52 datos, y ese es el significado que ustedes están viendo acá, 52 y 849 millones. También es importante que desde el menú de analizar tabla dinámica
nosotros tenemos diferentes opciones. Podemos integrar un gráfico dinámico. Entonces acá tú le puedes dar gráfico y te integra un gráfico dinámico. Vale, que como cambio el gráfico dinámico, entonces acá ustedes le pueden dar mover, o acá desde el menú de análisis se genera un nuevo menú que se llama análisis de gráfico dinámico. Entonces acá ustedes le pueden dar diseño y acá le pueden dar cambiar tipo de gráfico, y si lo quieren, no sé, a nivel de columnas, pueden cambiarlo a nivel de columnas en 3D, por ejemplo. Se puede hacer, vale. Si quiero cambiar los colores, pues puedes hacer un cambio de colores o un diseño rápido. Simplemente es como para que ustedes vean el potencial que tiene esta herramienta, vale. Cuando no se quieren o cuando hay elementos que no quieren mostrar, ustedes pueden colocar acá elementos. Acá estoy seleccionando las etiquetas de datos y le puedo decir ninguna, o puedo jugar con la configuración, vale. Entonces acá ustedes le pueden dar y ahí pueden ver. Listo, vamos a continuar pues con la explicación de tablas dinámicas, y voy a bajar por última vez para nuestra explicación ventas netas. La voy a volver a bajar acá, suelto, y esta vez yo quiero ver cuánto representa estas 849 sobre el porcentaje del total general. Entonces, como les decía, algunas veces le podemos dar doble clic y nuevamente nos aparece la configuración de campo valor, y en este caso me voy a cambiar de pestaña, mostrar datos como, y le voy a decir porcentaje del total. Entonces permítanme, porcentaje del total general, y le vamos a dar acá a aceptar. Y acá vemos como las ventas de Medellín representan un 13% y se van alimentando también datos en el gráfico dinámico. También podemos ver acá que en el menú de diseño podemos cambiar o enriquecer el formato, por así decirlo, los colores. Entonces uno puede darle acá y puede generar algo de impacto. Cuando le damos colores no se pierde el formato condicional que hemos trabajado. Vamos a insertar una segunda tabla dinámica para finalizar la explicación del ejercicio. Entonces en este caso nos vamos a ir a insertar y vamos a darle tablas dinámicas. Lógicamente acá lo que ya tenemos el lugar donde va a llegar la tabla dinámica, tenemos que definir la tabla o rango. Entonces acá en la tabla o rango me puedo ir a explicación y acá puedo hacer nuevamente la selección. Recuerden que nosotros también podemos nombrar rangos, y en este caso si el rango estuviera nombrado, simplemente hubiera sido colocar el nombre del rango acá. Entonces le voy a dar acá a aceptar desde A1 hasta 401, es decir, todos los datos con los títulos. Y acá vamos a hacer una segunda tabla dinámica. Esta vez va a ser por nombre completo. Entonces nombre completo, acá vamos a darle ventas netas. Recuerden que acá ustedes pueden colocar lo que quieran, ventas brutas, valor del descuento en pesos, vale. Y como la tabla dinámica como tal no me está dando o no está organizada, pues llego, selecciono, me voy al menú de inicio, le doy el formato de moneda, y luego el formato de moneda le doy acá el ordenar. Pues es como un hábito que tengo, ordenar de mayor a menor. También se pueden determinar. Entonces acá me está preguntando, como no hice como incluir la selección con el total, me está diciendo que no se puede ordenar. Entonces acá le doy ordenar de mayor a menor y acá ya me da. Y acá lógicamente como no tengo el total, nuevamente puedo utilizar otro formato condicional, simplemente como para poder distinguir la información. Listo, entonces voy a aplicar nuevamente. Acá me aparece nombre de campo. Cuando le doy nombre de campo, acá ya me aparece ventas netas y voy a arrastrarlo acá. ¿En qué va a consistir la explicación? Necesito saber en Liliana Muñoz cuánto representan las ventas en relación o en diferencia al resto de sus compañeros. Entonces acá
Me voy al segundo ventas netas, le doy clic en el punto, me aparece configuración del campo valor, me acá mostrar datos y nuevamente le voy a decir la diferencia de. Acá se despliegan dos elementos, el campo base. Entonces el campo base va a ser el nombre completo, que es esta columna que tengo en la tabla dinámica, y el elemento base va a ser dentro de ese campo a quién en particular o sobre quién voy a comparar. Entonces acá va a ser Liliana Muñoz, le pico aceptar. Y acá vemos que el campo base Liliana Muñoz no va a tener diferencia sobre ella misma, pero podemos ver que Bernardo Rein vendió 880 millones más que ella y que ella vendió más que Liliana Ulloa 154 millones. Si quisiéramos ver esta misma información, pero vista desde el punto de vista de un porcentaje, volveríamos a arrastrar ventas netas acá, y al arrastrar ventas netas nuevamente me voy acá a la configuración del campo valor, mostrar datos como, y despliego el porcentaje de la diferencia de. Porcentaje de la diferencia de, el campo son los nombres porque mi punto de referencia es el nombre de ella, Liliana, y el elemento nombre completo, y el elemento base sería Liliana Muñoz. Le voy a aceptar y acá vemos el porcentaje de la diferencia de estos 880 millones, que es la diferencia, representa un 316% más, ¿vale? Van a encontrar ustedes tablas dinámicas de este tipo, por ejemplo cuando tenemos el nombre completo y acá tenemos el canal. Entonces acá uno puede ver, bueno, acá tengo el nombre completo y que vendió, en qué canales vende Faustino Asprilla. Acá vemos acá que hay un tema en independientes que no está disponible. Es posible que en nuestras bases de datos sucedan cosas como estas. Entonces me voy a ir a canal independientes y vemos estos 300 millones, información que no corresponde. Entonces en este caso le vamos a dar control C, control V. Cambiamos la base de datos, pero no ha cambiado como tal la tabla dinámica. Para que ese cambio sea automático, lo que tenemos que hacer es irnos al menú que se llama analizar tabla dinámica y le damos acá al menú de actualizar, ¿vale? Y acá ya vemos un cambio completo, ¿vale? Con esto termino la explicación, muchachos. Espero que les guste estos videos en esta nueva serie de Mac y nos veremos en una próxima oportunidad. Un abrazo.